¿Se imaginan si un día están trabajando en su oficina, que es el lugar donde viven, y de repente sienten en la parte del techo que algo suena, salen a ver y son helicópteros, muchos helicópteros en el techo de su casa, volando, los vecinos que se comienzan a asustar y te preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? En un día normal, un día martes de entre semana en tú, haciendo home office. Entonces miro las redes sociales y todos mis amigos, todos mis contactos están diciendo, cuídense, no salgan de casa, quédense ahí. Entonces decido salir un poco más también para saber qué pasa en mi vecindario y veo que todos los vecinos corren, los carros están en direcciones contrarias, un caos. Hola, mi nombre es Will y estás escuchando este podcast de Aprende con Will que llega a ti gracias a Linguistic House. Bueno, yo soy Will, como ya me conocerán, y soy su híbrido entre profesor de español e inglés y su guía de turismo. Bueno, como habrán escuchado en el título de este podcast, te voy a contar sobre si es seguro o no viajar a Ecuador en estos días y todo relacionado a la inseguridad que está pasando en mi país. Yo vivo y trabajo en la ciudad de Quito, la capital de Ecuador. Entonces, no te lo dije desde un principio. Este podcast va a tratar un poco sobre si es conveniente viajar o no en Ecuador para ti que estás pensando en viajar o si tal vez ya eres de Ecuador o quieres simplemente saber cómo es la situación actual de Ecuador. En cuanto a seguridad, te contaré también un poco de los contextos, cómo yo lo viví y también cómo esto afectó un poco, bueno, bastante diría yo, al turismo. Entonces, partamos desde la parte principal de por qué Ecuador es conocido o se dio a conocer desde principios de este año, 2024, en enero principalmente. A nivel mundial fuimos noticia sobre o ser un país que está en conflicto. Y lo que yo te puedo decir desde, no mi percepción, pero sí desde lo que yo sé como ecuatoriano, lo que he investigado, y voy a partir desde el punto en que Ecuador se ubica actualmente y se está ubicando desde este año, en el top lleva la cabeza, está a la cabeza de los países con más inseguridad en América Latina. Tiene una tasa y ha tenido una tasa de homicidios, de muertes muy elevada. Años atrás fuimos el país más seguro, pero en este año, pues las cifras se han elevado y eso ha hecho de que la imagen de Ecuador en cuanto a, o lo que sepa las personas fuera de Ecuador, sea un poco de susto, de miedo. ¡Wow! Este país de inseguridad. Pero bueno, para comenzar, te digo, en enero de este año, el presidente electo, Daniel Noboa, eh, decretó que el Estado de Ecuador, la República de Ecuador, estaba en conflicto, un conflicto armado contra los grupos de narcotráfico, contra bandas de narcotráfico. Y esto llevó a que el presidente tome operaciones militares para controlar estos grupos. Ahora te cuento sobre estos grupos y por qué. Eh, Ecuador está geopolíticamente ubicado. Si ves en el mapa de donde está Ecuador, somos un puerto
que es muy, si está escuchando algo en mi trasfondo, recuerda que estoy haciendo esto desde mi casa. Volviendo, tenemos una ubicación en Ecuador geopolítica en la que somos un país de fácil acceso para el narcotráfico. No quiero entrar mucho en este tema, pero eso ha hecho de que muchas bandas internacionales de otros países lleguen a tomar lugar de Ecuador y querer controlar ese paso del narcotráfico y pues a través de eso hay conflictos de banda. Si es verdad que Ecuador ha estado viviendo últimamente una violencia, pero yo como ecuatoriano y que vivo aquí y siento y viajado y parte de mi familia es de la costa, de la sierra, parte de eso que se vende en los medios, esa información que realmente sí ha pasado, es por las luchas que están entre las bandas, por el control de querer, sí, tener el control de estos puertos, sobre todo en la parte que está de la costa de Ecuador. Y eso hace que siempre estén en los medios, ya sabes que los medios son bien sensacionalistas y siempre hay muerte, siempre están enfocándose siempre hay, se lo llama sicariatos, siempre hay estas noticias de violencia y se ha aumentado, pero si tú vas a las estadísticas, estas estadísticas, valga la redundancia, son de personas que han estado vinculados en estos temas. Y bueno, ahora viene la parte de contarte. Esto ha hecho que pues sí, esto sea desde hace varios años atrás, porque el gobierno de Ecuador decidió no invertir en controlar esto, porque solíamos ser un país años atrás, un país de paz, o tal vez se lo hacía, pero no era tan notorio. Te estoy dando mi punto de vista como un ciudadano común, no soy experto en el tema. Se lo solía, no había estas cosas, no había, o sea, no podíamos escuchar de estos temas de muertes, de tasas de homicidio, pero actualmente lo hay. Y eso hizo que el presidente actual de Ecuador, presidente Noboa, pues nos lleve a, a una declaratoria de estado de excepción. Es decir, por algunos días, si no estoy mal, cerca de 60 días fueron, desde el 9 de enero, el Ecuador pasó a estar en un estado de excepción, lo que significa que los militares iban a estar en las calles ayudando a preservar la seguridad. Entonces, ahí es cuando nos tocó a nosotros, los ciudadanos, enfrentar un nuevo toque de queda, podríamos decir, declarado por el presidente Noboa. Entonces, volvimos a estar como en la pandemia, estar en nuestras casas temprano, que no recuerdo, actualmente estamos en el mes de mayo, pero en este tiempo, en enero, era la segunda semana de enero, segunda, tercera semana de enero, nos tocaba estar desde ya 10 o 11 de la noche hasta 5 de la mañana, era el curfew, que era sí, un toque de queda. No podíamos estar en las calles. Y así fueron avanzando, avanzando los días hasta abril, hasta el 8 de abril que se quitó, se levantó ese toque de queda. Ahora, volviendo a mi experiencia de cómo yo lo viví, lo que te puedo contar para decirte si puedes viajar o no a Ecuador.
Yo trabajo ofreciendo experiencias, entonces me toca viajar por a veces por varias ciudades de Ecuador. Oficialmente estoy en Quito. Y para esos días yo tenía un grupo de personas que iban a venir desde Alemania. Este grupo de personas en dos periodos diferentes, pero iban a venir. Entonces los medios lo que hicieron fue, pues, publicar lo que pasaba en Ecuador, que volviendo al martes, el martes 9 de enero, que fue el día donde hubo una rebelión, podríamos decirlo, donde grupos y las bandas estas se tomaron un importante medio de comunicación y entraron a las instalaciones con armas, secuestraron a las personas que estaban transmitiendo, dando un noticiario en vivo. Y eso yo lo pude ver porque cuando entré a mis redes sociales, dije, wow, ¿qué está pasando? Al principio pensé que era una broma. Y bueno, esto estaba pasando en vivo. Un grupo de personas armadas entraron a este medio de comunicación y en vivo pues comenzaron a apuntarles, sacaron sus armas y, y comenzaron a intentar dar un mensaje que al final no era ni tan claro, pero la idea era transmitir temor porque el presidente Noboa había declarado un estado de un conflicto armado en Ecuador. Entonces, las bandas en represalia hicieron esto el día martes 9 de enero, si no estoy mal. Entonces, yo esperaba para esos días, esperaba a un grupo, no para esos días, pero para al menos las 5 semanas que ven siguientes. Esperaba, como les comenté, a un grupo de alemanes. Y ellos lo que hicieron, pues, primera instancia, preguntarme cómo estoy. Parte de mi trabajo es mantener videollamadas por Zoom, por Meet, con personas extranjeras, por mi rol como profesor de español y también como un guía que asiste antes de que las personas vengan. Y bueno, yo estaba en contacto con esas personas y hasta ese punto yo pensé, wow, ya no, es algo que no puedo controlar y bueno, tal vez me van a cancelar mi trabajo, el de estar con ellos cuando vengan a Ecuador. Pero bueno, me llené de resiliencia y ya es algo que no podía controlarlo, no era mi culpa. Y estas personas, pues los viajeros que estaban por venir a Ecuador, tenían ya, les quedaba esta semana en sus países y la siguiente ya tenían que venir acá y viajar. Pues yo lo que hice, pues, es mantener el contacto con ellos, mantener el contacto, decirles que me den unos 2, 3 días, que eso fue un martes, esperemos miércoles, jueves para yo poder salir a la ciudad y ver cómo está, poder palpar, porque no hay que dejarse llevar siempre por los medios y el sensacionalismo o amarillismo de la gente. De hecho, cuando el día que pasó esto, yo ya dejé de estar viendo muchas cosas en redes sociales y en algunos grupos de WhatsApp porque se comenzó a desinformar. No sé, gente comenzó a subir fotos, a decir cosas que realmente nunca pasaron, pero en ese momento sí asustaban a las personas. Entonces siempre yo pedí y en mi ser preservar la calma, mantener la calma e informarme si algo pasaba, buscar una fuente. Ok, si algo vino en Facebook, saber de dónde es. Entonces, con mis viajeros mantuve el contacto con ellos. Siempre dije, déjenme explorar y después fui unos días a la ciudad. Yo preguntaba a los demás guías o amigos, personas que trabajaban cerca de donde
estaban ocurriendo estos eventos. Por un lado, pues también hubo vandalismo, hubo gente que aprovechó de esta crisis de seguridad para poder hacer de las suyas, poder robar, poder vandalizar, intentar llevarse algo que no es de ellos de algún supermercado y cosas así. Pero bueno, esto es lo que llevó a que Ecuador, a través de los medios y ese día, tenga una imagen de inseguridad enorme. Entonces, volviendo al punto, es un no seguro viajar a Ecuador. Si tú estás escuchando este podcast y eres una persona que tal vez extranjero, que lo está escuchando en español, te puedo decir que hay que tomar en cuenta esta experiencia porque con mis viajeros yo mantuve el contacto y ellos confiaron en mí y decidieron hacer el viaje, no me cancelaron. Yo mantuve el contacto y después te puedo decir, no que era un show, pero fue ese día que las bandas intentaron escandalizar y para mostrar su poder eh, y meter miedo, colocar el miedo en las personas, en los televidentes y en el mundo, que conozcan que ellos tienen el poder. Pero claro, esto es algo entre las bandas. Sí, la ciudadanía está envuelta también. Pero en cuanto a alguien que quiere viajar a Ecuador, alguien que quiere hacer el turismo, pues no es algo que pueda realmente afectarte. Y aquí vuelvo a decirte, yo les dije a mis viajeros, sabes que sí, pasó ese día, pero ahora todo está regularizado, eso pasó martes, miércoles, jueves. Ya la cosa era diferente. Sí, estaban los lugares como los ministerios, donde vive el presidente, trabaja, si no tenías el acceso total. De hecho, hasta ahora a veces no tienes el acceso por seguridad de ellos. Y, pero podías llegar, viajar, lo que yo iba percibiendo y preguntando a otras guías, a, a la policía, al 911 si se podía ir por las carreteras tranquilamente. Se podía hacer. Entonces mis viajeros decidieron, pues me dijeron, Will, lo vamos a hacer. En un grupo de viajeros, ellos realmente confiaron en mí y el proporcionarles esa información que yo iba recopilando, una porque, o sea, comencé a salir aquí en Quito, en la capital donde vivo, y otra porque comenzaba a hablar con otros guías, compañeros de trabajo que están en varias ciudades. Mira, se puede movilizar. Sí, se podía movilizar porque había más seguridad, de hecho. Los militares comenzaron a salir y recuerdo que uno de las personas de los viajeros, me dijo, Will, eh, yo viví en África varios años, una persona de Alemania, me dijo, yo viví en África y viví estas experiencias. Así que si lo que tú me cuentas de que sí pasó esto, yo ya lo viví y sí, voy a ir. Pues también fue un riesgo no riesgo, pero él también se aventuró. Pero yo acá sí veía que se podía movilizar, podíamos hacer el turismo, nos contactamos con algunas personas que estamos en este tema del turismo, hotelería. Y, y bueno, el grupo decidió viajar. A la semana siguiente el grupo llegó a Ecuador, yo lo recibí, el primer grupo. Mm, Desde Alemania, pues fuimos y se sentaron al hotel en el centro histórico de Quito. Después se reunieron conmigo, hablamos, salimos a dar alguna.
caminata, seguimos visitando la ciudad y pues todo lo pudimos hacer. Lo que ellos podían observar y lo que se podía observar era que en esos días, y actualmente ves algunos militares que están, aparte de la Policía Nacional, ves algunos militares. Entonces después viajamos a varias ciudades con ellos. Eh, Nosotros estuvimos en varias ciudades de la selva, varios puntos como Baños de Agua Santa, varios puntos que son muy populares en Ecuador y lo vivimos tranquilo, estuvimos en nuestra van, en nuestro auto, lo hicimos y viajamos tranquilamente. Algunas cosas que sí yo podía palpar, bueno, para ellos súper nuevo muchas de las cosas, pero el toque de queda, obviamente no teníamos que estar en un restaurante o algo hasta las 9 de la noche y después ya irnos directamente a nuestra cama. Y teníamos también que cerciorarnos que el auto esté en un buen lugar. Bueno, cosas así. Al final viajé con este grupo, no hubo problemas y yo les pregunté a ellos cómo han sentido lo que ustedes se arriesgaron a venir a esta aventura cuando no muchos cancelaron, porque mientras yo hacía el viaje, eso fue la semana siguiente de cuando el presidente declaró el estado de conflicto armado aquí en Ecuador. Y esto llevó a que, bueno, las personas tengan esa experiencia y pues al final viajamos, ellos pudieron palpar lo que pasaba en el país. Bueno, hicimos el viaje. Te cuento esa pequeña experiencia para que veas que se puede viajar. La gente viajó conmigo, yo también parte del grupo. Y bueno, estuvimos por varios lugares de Ecuador. Y esto te lo cuento para que veas que una de las cosas que hay que tomar en cuenta para viajar a Ecuador. Y sí, puedes viajar a Ecuador. Sin embargo, hay que prestar atención a algunas cosas. Por ejemplo, si es tu primera vez viajando a Latinoamérica, si es tu primera vez viajando a Latinoamérica, sí puede ser un, un shock. Este problema que lo que ha acontecido en Ecuador eh, ha pasado y pasa en varios países de Latinoamérica. Y yo te lo digo porque he viajado a algunos de ellos, he podido quedarme en un largo tiempo y pasa, es una realidad de Latinoamérica. Algo que deberíamos o deberías hacer es escuchando este podcast si quieres viajar a Ecuador y sentirte, que yo te recomiendo, es también conocer un poco más del contexto local. Ahora hay mucho, así como hay medios que desinforman, también hay muchos medios, redes sociales que te ayudan a informarte más del lugar donde vas a ir, muchas apps, eso ayuda muchísimo. Conocer más lo que hacen los locales te ayuda mucho a través del internet. No creer todo lo que dicen los medios, no creas todo lo que dicen los medios, a veces te desinforman. Es importante que preguntes a tu embajada si el lugar que vas a visitar en Ecuador y qué lugares puedes visitar y qué lugares ellos recomiendan, porque hay unos semáforos de niveles donde tú puedes viajar. Entonces, si tú preguntas a tu embajada, te van a decir, sí, a Ecuador puedes viajar a estas ciudades, te recomiendo, pero a estos lugares no. Y, y eso hay que tomar en cuenta. Hay lugares que no te recomiendan, no porque vas a llegar y te van a disparar, te van a hacer cosas, no. Simplemente estos lugares no puedes llegar porque no están acostumbrados al turismo y a ver a un turista, pues sí, las probabilidades de que te puedan robar o te pueda pasar algo
con tu integridad sean altas. Y de hecho puede pasar una persona también de Ecuador que no sea de ese lugar. Entonces, toma en cuenta lo que tu embajada te recomienda. Sí, y evitar ciudades como te iba a mencionar. Y bueno, yo te recomiendo que sí viajes a Ecuador. Yo lo hice. Tengo una versión de este podcast también en inglés donde te añado muchos comentarios de las personas que viajaron conmigo. Entonces podrás escucharlo. Y Ecuador, nadie podrá quitarle ese encanto de visitarte. Somos un país muy biodiverso, somos un país lleno de de gran parte de la biodiversidad del mundo, en flora, fauna, y eso nadie nos va a quitar. Y eso siempre hará que las personas quieran visitarnos. Y ahí es donde personas como yo, que trabajamos en dar experiencias, en dar trabajar con turismo, que nos encanta mostrar nuestro país, podamos siempre eh, preservar por decir la verdad y también hacer un buen trabajo. Y esa ha sido parte de mi visión. Y te cuento de cómo yo viví esta experiencia y por qué eh, te recomiendo que sí viajes a Ecuador. Si has llegado hasta este punto, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y bueno, lo que te puedo decir ahora, si estás aprendiendo español o eres una persona local o latino que está escuchando esto, recuerda que no soy un experto en el tema, soy un chico normal, un joven, un profe y un guía contando tus experiencias aquí. En este momento estoy en la cocina de mi de mi casa, de mi apartamento, grabando este podcast para ti, que espero que te sea muy útil. Y recuerda, yo estoy como Aprende con Will de Linguistic House. Estamos para brindarte las mejores experiencias en aprendizaje de idiomas. Y si estás planificando tu viaje para Ecuador, puedes contar conmigo, con nosotros, para hacer de tu experiencia segura y fenomenal. Antes, durante y bueno, cuando ya regreses, pues tendrás los recuerdos. Puedes contar con nosotros. Búscanos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, estamos también en Twitter y actualmente incursionando en YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.